está convirtiendo a nuestros pilotos de combate aéreo en una especie de serenazgo del aire. Es decir, no pueden portar armas, no pueden ejercer, no pueden usar armas de fuego letales, etcétera, y solamente van a tener que actuar de manera preventiva, y eso la verdad que es un absurdo, la forma en que se pretende que se enfrente a una organización criminal transnacional. Sí, eso es lo que acordó este gobierno. A ver, vamos un poquito haciendo historia, Karina, si te parece, de manera bastante rápida. De acuerdo. Hay un convenio de cooperación en lucha contra las drogas entre los estados, entre los gobiernos peruano y norteamericano. Esto ya desde la década de los 90. En el marco de ese convenio, los Estados Unidos coopera con el Perú en materia de lucha contra las drogas, a partir de que Estados Unidos era uno de los principales mercados de la cocaína que se procesa en Perú. Y en la década de los 90, especialmente del 91, hasta fines de los 90, 99, en efecto en el Perú se realizó la interdicción aérea letal, es decir, se derribaron avionetas de los narcotraficantes que trasladaban cocaína, pasta básica en realidad, del Alto Guayaga hacia Colombia, cuando este negocio era manejado por los carteles de Cali y de Medellín. Lamentablemente, en el año 2000-2001 se produjo un incidente en el que por error se derribó una avioneta que transportaba a unos misioneros americanos, estadounidenses. Y como consecuencia de este terrible error es que el gobierno americano suspendió la cooperación, la colaboración en la interdicción aérea. Y es más, el Congreso de la República, el Congreso americano, la Cámara de Representantes, aprobó también una ley para que se dejara de cooperar en materia de interdicción aérea letal. A partir de esa decisión del gobierno americano, se han intentado reiniciar y retomar el tema de las negociaciones para nuevamente derribar aviones de los narcotraficantes, pero lamentablemente esto se hizo bastante difícil y básicamente los Estados Unidos, la posición de los Estados Unidos es: vamos a trabajar en este tema, pero no en interdicción aérea letal, sino no letal. Finalmente eso es lo que aprobó, eso es lo que acordó el actual gobierno con los Estados Unidos. Los Estados Unidos va a cooperar en la interdicción aérea no letal, y eso es lo que se va a hacer. Entonces, primera cuestión, no es cierto que se va... Quiero interrumpir ahí, por favor, pero Estados Unidos no va a poner plata para derribar aviones, no va a participar, pero nosotros sí lo podemos hacer. Esa es una muy buena pregunta. El acuerdo al que ha llegado el gobierno peruano con el americano es para no hacer interdicción aérea letal. Digamos, los Estados Unidos va a cooperar con el Perú, brindándonos tecnología, etcétera, perdón, con la condición de que no se haga interdicción aérea letal. Y es que precisamente allí es donde yo cuestiono y digo, ¿dónde queda entonces el concepto de soberanía aérea? Porque quienes son los afectados, la parte agraviada de esta historia, somos nosotros, somos los peruanos, donde los narcotraficantes están utilizando avionetas para vulnerar, para violentar, para irrumpir en nuestro espacio aéreo, nuestra soberanía aérea, para trasladar cocaína. Entonces, digamos, en ejercicio de nuestra soberanía o en defensa de nuestra soberanía, nosotros como Perú, como Estado independiente, deberíamos tener la capacidad para neutralizar esas aeronaves del narcotráfico que ingresan a nuestro espacio aéreo. Es decir, hemos cedido esa capacidad, nos han condicionado, es decir, yo te doy plata, yo te ayudo tecnológicamente, pero tú evitas, no vas a hacer, te ato de manos y tú no tienes la interdicción aérea letal. Digamos, dicho de manera bastante simple, pero el mensaje y la conclusión final en efecto es esa, de que el gobierno peruano no va a poder realizar interdicción aérea letal contra estas aeronaves mientras tenga la cooperación del gobierno americano. Insisto nuevamente, ¿y dónde está, en dónde queda el concepto de soberanía aérea? El problema del narcotráfico, insisto, nosotros lo sufrimos. Las aeronaves aterrizan en territorio peruano, las aeronaves de los narcotraficantes vulneran nuestro espacio aéreo y nosotros deberíamos tener la suficiente capacidad de fuerza, la potencia de fuego para neutralizar estos aviones.
Y por supuesto necesitamos de la cooperación internacional, pero esa cooperación internacional no debería estar sujeta, no podría supeditar, no nos podría condicionar para no derribar estas aeronaves que utiliza el narcotráfico. Como he señalado en anteriores comunicaciones, lamentablemente este gobierno está convirtiendo a nuestros pilotos de combate aéreo en una especie de serenazgo del aire. Es decir, no pueden portar armas, no pueden ejercer, no pueden usar armas de fuego letales, etcétera, y solamente van a tener que actuar de manera preventiva, y eso la verdad que es un absurdo, la forma en que se pretende que se enfrente a una organización criminal transnacional. Pero esto ya viene sucediendo, ¿no? Hace varios años que no se puede ejercer no se puede derribar las naves, como usted me lo ha mencionado. A ver, mira, nuevamente, el Estado peruano con sus Fuerzas Armadas tenemos responsabilidades constitucionales y legales claramente establecidas. Las Fuerzas Armadas tienen que velar por nuestra soberanía territorial, y la soberanía aérea está perfectamente delimitada. La Fuerza Aérea tiene la responsabilidad constitucional y legal de preservar, de defender esa soberanía aérea. Estamos de acuerdo en eso. Todos los días, en promedio, 14 avionetas de los narcotraficantes ingresan al espacio aéreo para llevar cocaína de las cuencas cocaleras. A esas avionetas, ¿por qué no podemos derribarlos? ¿No tenemos una fuerza aérea? Por supuesto que la tenemos. ¿Por qué la estamos supeditando a partir de que hay una constitución y un marco legal que nos obliga a hacer respetar y defender nuestro espacio aéreo, nuestra soberanía aérea? Estamos de acuerdo con eso, pero cuando usted fue ministro, ¿cuántas aeronaves se derribaron? No, eso no es competencia del Ministerio del Interior ni de la policía. Eso es la responsabilidad de la defensa del espacio aéreo, es de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Aérea del Perú. Muy bien, pero tengo entendido que en el BRAEN se confluyen la Fuerza Armada, la Policía Nacional, es un trabajo conjunto. ¿Cuántas se derribaron con su conocimiento? Es un trabajo conjunto que tiene que hacer, en efecto, todas las instituciones, especialmente Policía y Fuerzas Armadas. Pero, insisto nuevamente, la responsabilidad de defensa de nuestro mar de Grau es de la Marina de Guerra, del espacio aéreo de la Fuerza Aérea. Frente al narcotráfico tiene que haber una estrategia integral conjunta que involucre a todas estas instituciones. Claro, sí, por está supuesto. La de Irandro, ¿no? Y lo que se ha estado haciendo, en el BRAE es precisamente siguiendo un protocolo que tiene la Fuerza Aérea. Lamentablemente no se ha podido realizar las intervenciones de la manera más eficiente como se pretendía, porque precisamente la Fuerza Aérea necesita ese apoyo que la cooperación internacional tendría que darla. Pero lamentablemente ahora esa cooperación internacional la está supeditando para que se realice una interdicción no letal. Yo lo que quiero comprender es que hace cuánto tiempo nos supedita Estados Unidos esa colaboración, ese apoyo internacional, mientras que nosotros no derribemos la nave, desde que lamentablemente ocurrió el accidente con esta misión de gente que nos venía a ayudar. A ver, como te comentaba, Karina, el 2001 se produjo este lamentable incidente donde por un error, por una equivocación, se derribó una avioneta con americanos a bordo, con unos misioneros americanos. A partir de ahí es que no se realiza interdicción aérea letal. Y el puente aéreo del narcotráfico, especialmente hacia Bolivia y hacia Brasil, se ha retomado. Como te decía, diariamente hay en promedio 14 vuelos. Entonces, que entran a distintas zonas cocaleras para todos los gobiernos que han pasado no han podido hacer interdicción aérea letal. ¿Qué de diferente ha hecho Dina Boluarte? Ha llegado a un acuerdo como consecuencia de las negociaciones que se venían produciendo, aceptando la cooperación americana para realizar la interdicción aérea no letal. ¿Ok? Eso es. Igual, entonces, nuevamente, lo mismo. Estamos un poco en lo mismo, así es, pero vamos aterrizando un poco sobre la situación de la lucha contra las drogas. ¿No? Yo lo entiendo. Lo que necesitamos, Karina, necesitamos ser más agresivos. Y el gobierno
Lo que necesitamos es que el gobierno tenga una estrategia frente al narcotráfico que lamentablemente desde mi punto de vista no las tiene. Estamos en piloto automático como en todos los aspectos de la lucha contra el crimen organizado. Una estrategia antidrogas integral, eso es lo que ha funcionado en el Alto Guayaga, eso es lo que ha funcionado en la región San Martín y a partir de ahí se produjo eso que conocemos como el milagro de San Martín. Pero claro, esa estrategia integral tiene que ver con la articulación, con la responsabilidad que tienen que asumir, por ejemplo, la SUNAT en la lucha contra el desvío de los insumos químicos. Tiene que ver, por supuesto, con el cierre de brechas en las cuencas cocaleras. Tiene que ver con los programas de desarrollo alternativo. Tiene que ver con las acciones de erradicación de la hoja de coca. Tiene que ver con un trabajo más decidido de la Unidad de Inteligencia Financiera. En conjunto, empaquetado, esa estrategia integral es la que ha dado resultados y es lo que este gobierno lamentablemente no está entendiendo y está abandonando y está tomando medidas más bien aisladas y eso, por supuesto, es uno de los grandes errores que se ha venido cometiendo muchos años hasta que al final se entendió, se aprendió que era necesario tener esa estrategia integral que comento. Exministro, cuando dice Otárola, para este fin también se reanuda la interdicción aérea, ya sabemos que es la no letal, pero ¿qué quiere decir con interdicción aérea? ¿Hasta dónde va a poder llegar la FAB o la Dirandro? Bueno, la parte operativa seguramente que tendrán que explicarnos los involucrados en este tema, especialmente la Fuerza Aérea o el Comando Conjunto, que son los directamente responsables, los que tienen competencia sobre este tema. Pero en principio no se va a poder utilizar ningún grado de fuerza contra las narcoavionetas. Seguramente que se harán acciones preventivas, se combinará, se pedirá, se suplicará, qué sé yo, para que estos pilotos de las narcoavionetas aterrizan en algún lugar para realizar la intervención respectiva en tierra, pero en el aire no van a poder tocarlo. Y obviamente que eso lo saben, eso lo conocen los narcotraficantes y por eso es que a pesar de que ya se intentó en años anteriores este modelo de la interdicción aérea no letal, simplemente no ha funcionado. Pero Karina, una precisión bastante importante. Ya según Naciones Unidas, en su último informe sobre la situación del tráfico de drogas en el mundo, más del 70% de la cocaína se trasladan, se comercializan a través de puertos y por la ruta marítima. La ruta aérea que tenemos, sin duda que hay que enfrentarlo, pero ojo, ni siquiera eso es lo más importante. Lo importante desde mi punto de vista es tener una estrategia integral, porque pongamos en el escenario ideal de que hacemos interdicción aérea letal y derribamos todas las avionetas y se cortó el puente aéreo. ¡Qué bien, aplaudimos! ¿Qué impide al narcotráfico utilizar las rutas terrestres como siempre lo han hecho también? No, nada. Entonces, en realidad, exactamente, entonces en realidad no hay que pretender convertir un aspecto, ni siquiera el más importante, como si fuera esa la varita mágica. Lo que hay que exigirle al gobierno es que tenga un poco más de seriedad para enfrentar un delicado problema como es el tráfico de drogas. Muy bien, yo quería saber cuál es su opinión, su percepción. Sabemos que nosotros estamos afectados por el narcotráfico, no solamente en la Policía Nacional, los jueces, la política, no sé qué tan penetrado está el Estado. Y el Comercio sacó una nota el día de ayer, la Unidad de Investigación Policías Antidrogas de Loreto son investigados por recibir cupos. Además le dieron información a un no quiero decir capo, porque no sé si es un capo, ¿no? Pero un tipo que estaba involucrado en las drogas para que fugara. ¿Cuál es su percepción de esto que ya se tiene a dos policías involucrados de la Dirandro, involucrados con el narcotráfico? Deben haber más, no tengo duda. Karina, la producción potencial de cocaína en el Perú al 2023 es más de 1.200 toneladas de cocaína. Eso es lo que producimos anualmente de todos los cultivos de hoja de coca que se registran en el Perú. La producción potencial es 1.200 toneladas de cocaína. Y anualmente estamos incautando, exagerando, 60 toneladas. 60 toneladas de drogas cocaínicas, es decir, nada, en comparación a lo que producimos. Es decir, producimos 1.200 toneladas e incautamos 60.
el 5% de toda la producción. Esa es la situación en cuanto, digamos, a las incautaciones. Esto significa, por supuesto, que la narcocorrupción ha avanzado y está haciendo un buen trabajo, está siendo muy eficiente. El caso de estos policías que formaban parte de la planilla del narcotráfico, según esta denuncia periodística en Loreto, en la frontera con Colombia y con Brasil, es solamente la punta del iceberg, es solamente la parte visible de un enorme problema que está escondido. Y exactamente igual que esos policías corruptos, en la misma dimensión, tenemos también a fiscales, a jueces, a miembros de las Fuerzas Armadas, y en conjunto posibilitan que el narcotráfico siga haciendo sus actividades sin ningún problema. El hecho de que se incaute en el Perú solamente el 5% tiene que darnos alguna lectura de ese problema de corrupción en el que nos encontramos. Pero el narcotráfico, siendo así de delicado, Karina, es solamente un problema dentro de un universo mayor de economías ilegales. Recordemos que el Perú también es productor de oro ilegal, y el oro ilegal en términos de negocio es mucho mayor que el narcotráfico, es mucho más que el doble, hasta inclusive el triple en cuanto a la cantidad de dinero que mueve de manera ilegal. También tenemos a la trata de personas, que cada vez más se acerca en magnitud al negocio del narcotráfico. Entonces, el Perú, por un lado, tiene economías ilegales florecientes. Por otro lado, vemos que son organizaciones transnacionales las que están ingresando para el comercio de drogas, como este caso de Loreto, que está ingresando el Comando Bermelo, disputándose con el primer Comando Capital, que son organizaciones criminales transnacionales muy grandes, muy potentes, mucho más que el Tren de Aragua. Y por la franja costera, desde Tumbes, están ingresando precisamente el Tren de Aragua y otras organizaciones ecuatorianas como los Tiguerones. Entonces, en realidad, Karina, estamos en una situación absolutamente crítica, y tampoco en este tema contra el crimen organizado no vemos una estrategia integral de este gobierno para enfrentar. Estamos casi en piloto automático, y la situación para convertirnos en Ecuador es solamente cuestión de tiempo si seguimos con esta inercia.